Hola, bienvenidos a Fundepredi. Hoy les presentamos consejos para su bienestar promoviendo la responsabilidad ambiental y social. El tema de hoy es la importancia de la arboricultura urbana. Hoy nos acompaña el señor Jason Arce Oviedo. Nos aconseja sobre la importancia de la revalorización de residuos orgánicos en la arboricultura urbana. Esta es una charla de la importancia de la revalorización de residuos orgánicos en la arboricultura urbana, que es el área en la que nosotros nos desempeñamos. La arboricultura es se puede decir la disciplina o ciencia que gestiona o trabaja los árboles en las ciudades. En Costa Rica, mayormente, este tipo de actividades está relacionado con las actividades de poda y corta de árboles, lo cual no implica que eso sea lo único que se hace en esto. Hay muchas otras actividades, desde establecimiento o lo que comúnmente se conoce como plantación, inventarios, soportes, salud en general de los árboles, y gestión en general. Esto no tiene, o más bien no se relaciona tanto con la ingeniería forestal, más bien tiene una connotación más urbana, y de lo que trata es de ver los árboles como individuos y gestionarlos por aparte. La importancia de la arboricultura en los entornos urbanos es de que los árboles nos ayudan en varias áreas, ¿verdad? Porque los árboles son, aparte que son productores de oxígeno, cumplen un sinnúmero de servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos van desde el oxígeno, como ya lo dije, el hábitat para animales, ¿verdad?, y otras plantas que pueden vivir en simbiosis con ellos. También uno de los grandes aportes ecosistémicos de los árboles es que los árboles retienen grandes cantidades de agua. Es increíble lo que un árbol contiene en agua. Es mucha agua la que contiene en las hojas, en la madera misma, en el suelo. Y al contener agua y al ser una cobertura, los árboles tienen la característica de que refrigeran o mitigan el calor, o las llamadas islas de calor. Las islas de calor es un término acuñado para los espacios en los que el calentamiento afecta los suelos urbanos, mayormente el cemento, porque el cemento absorbe todo el calor y no lo libera. Entonces, cuando estamos en la calle, a veces sentimos de que se nos queman los pies. Los árboles, por otra parte, al contener tanta agua, el agua absorbe esa temperatura del sol y refrigeran, ¿verdad? El agua absorbe el calor y ese calor es movido en los mismos sistemas del árbol, y el árbol lo puede hacer fresca otra vez esa agua. Una de las funciones biológicas del árbol es la vapotranspiración. Entonces, en la vapotranspiración, el árbol transpira o suda agua. Ese sudor de agua o esa transpiración de agua se da para no quemarse precisamente con el sol. Entonces, siempre que nosotros estamos en un lugar, como todas estas personas que están debajo del árbol, no solamente nos refresca la sombra del árbol, sino que también hay microatmósferas. Esas microatmósferas están dadas por vapor de agua que nosotros normalmente casi no vemos, ¿verdad? Y que ese vapor de agua está ahí para refrigerar el árbol, para no sufrir heridas o quemaduras por el sol. Eso también es importante, ¿verdad?, como aporte ecosistémico, porque generan mucha
una sensación de frescura y una sensación de bienestar en las personas. Y está comprobado que los árboles y el color verde relajan a las personas en entornos urbanos, que hay tanto cemento, que hay tanto gris, que hay tantos ruidos, tanto humo. El que hayan árboles es importante porque aporta esa tranquilidad a las personas. El rol de las empresas de la arboricultura en la gestión de las áreas verdes es muy importante porque tradicionalmente estas actividades se han hecho de manera empírica. Entonces, al realizarse sin ningún criterio técnico, algunas veces con buena intención, pero se pueden hacer cosas que lastimen los árboles, exceso de podas, o a veces se cortan árboles porque se cree que son riesgosos, o incluso se siembran árboles en lugares en donde no van a tener una buena salud o no van a tener un buen futuro porque están debajo de líneas eléctricas o están en aceras en donde no tienen el campo para desarrollar las raíces. Entonces, la importancia de las empresas de arboricultura en la gestión de las áreas verdes es esa: tratar de hacer la mayor cantidad de actividades en las que los árboles y las personas convivan armoniosamente, y que los árboles nos aporten todos esos servicios ecosistémicos de los cuales hablamos en la filmina anterior. Los árboles producen oxígeno. En el ambiente hay dióxido de carbono, que en un principio ese dióxido de carbono es liberado al hacer la combustión en los cuerpos de los animales, ¿verdad? Se quema el oxígeno y se produce dióxido de carbono. Los árboles absorben el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono ellos lo procesan y liberan oxígeno otra vez. Los árboles liberan más oxígeno del que ellos necesitan, y es porque ellos van a necesitar ese oxígeno en otro momento. ¿Para qué van a necesitar ese oxígeno? Para quemarlo, ¿verdad? Para después quemarlo y volver a quemarlo con los azúcares que ellos producen, ¿verdad? Ellos producen azúcares y esos azúcares se almacenan. Cuando ellos necesitan hacer una hoja o cuando las células necesitan reproducirse, ellos necesitan oxígeno, y las raíces son una fuente es una estructura del árbol que consume oxígeno también, y hay muchos intercambios gaseosos. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen sustrato o tapamos el suelo, ¿verdad? Y le ponemos cemento al suelo, no solamente estamos privando al árbol del agua, sino que también lo estamos privando de los intercambios gaseosos que él necesita, entre ellos el oxígeno. Entonces, no es solo que a ese árbol le va a llegar menos agua, sino que también ese árbol no va a tener un buen intercambio gaseoso. Aparte de que el suelo no pierde la capa vegetal, que es como a lo que vamos a llegar al final con esta presentación. Algunas de las actividades que se realizan en la arboricultura son precisamente eso, digamos, como ese tipo de asesorías, ¿verdad? Cuando las municipalidades o cuando las empresas de construcción privadas pueden preguntar esto que usted comentaba ahora, que dicen, ¿cuánto espacio debo dejar para esta especie de árbol? Entonces, eso es una muy buena pregunta y se anticipa a tener este tipo de problemas. Otro tipo de actividades que se pueden o que se dan mucho es analizar o cuantificar el riesgo de una manera objetiva y tratar de mitigar el riesgo. La manera más común de mitigar el riesgo
Costa Rica y en Latinoamérica es cortando el árbol, pero no es la única. Entonces es importante este tipo de actividades, porque este tipo de actividades permiten dar a conocer otro tipo de acciones como los soportes, como los anclajes de ramas, como los estudios con equipos especializados que pueden decir, sí, ese árbol es hueco, pero no porque sea hueco quiere decir que es peligroso o que se va a caer. Entonces, todas estas actividades, incluso una poda puede hacer de que un árbol pese menos, de que tenga menos arrastre con el viento, y eso puede evitar cortar el árbol. En esta imagen claramente se está cortando el árbol porque ya él estaba en un avanzado estado de descomposición. Siempre que se hacen estas actividades de arboricultura, en alguna medida van a haber residuos. Muchos de estos residuos son plásticos, pero también hay otros residuos que son residuos orgánicos. Orgánicos son todos aquellos residuos que de alguna u otra manera se pueden descomponer. Entonces, ¿qué es lo que más se produce en esto? Pues ramas, los residuos de cuando se remueve un árbol es madera y ramas. Y hay que recordar, como se hablaba al inicio, de que la arboricultura urbana no es como la ingeniería forestal, en la cual los árboles fueron seleccionados para producir madera y eran árboles rectos. En la arboricultura urbana, los árboles pueden ser mango, o pueden ser laureles de la India, o pueden ser poró, y estos árboles cuesta mucho sacarles madera como para hacer tablas o para hacer otro tipo de cosas, porque no fueron desarrollados para eso. Entonces empiezan a convertirse en residuos, ¿verdad? Las hojas, las ramas. Entonces, esta máquina que están aquí, no sé si la pueden ver bien, me confirman, por favor. Esta máquina es una trituradora de ramas. Hay máquinas de diferentes volúmenes o de diferentes capacidades. Cuando se hace una actividad, la máquina se utiliza para pasar por ella las ramas grandes o los troncos grandes, como se ve aquí, y esos troncos se trituran. Entonces, esa trituración ayuda a reducir el volumen de la biomasa en el sitio. Y lo que antes usted tenía que cargar en 4 o 5 camiones, usted lo puede cargar en un solo camión. Entonces, estas máquinas pueden ayudar a reducir mucho el volumen. Todos esos residuos son orgánicos, ¿verdad? Y las partículas se reducen mucho. Entonces, hay dos tipos de residuos que salen de estas máquinas. Doña Berta, por ejemplo, se llaman chips de madera y son sequitos. Mayormente son de los árboles que tienen pocas hojas, o de las secciones de los árboles cortadas que no tienen hojas, como los troncos o las ramas grandes. Entonces, estos son chips de madera y son partículas más grandes, ¿verdad? Y cuando el árbol que se tritura es un árbol que más bien tiene muchas hojitas, como en este caso, lo que sale de ahí, nosotros le decimos mulch, ¿verdad? O picadura, pero es una combinación más entre madera y hojas. En este caso, en este trabajo en específico, se estaban haciendo una remoción de una casuarina, y esa casuarina tiene ramas muy pequeñitas y todas las ramas tienen materia verde, ¿verdad? Tienen las acículas, que es como las hojitas que ellos tienen.
Entonces es muy difícil separar uno del otro y lo que se hace es como esta sustancia que viene llena de hojitas, ¿verdad? De hojitas verdes con pedacitos de madera. Esta otra, por el contrario, es más una cobertura, ¿ok? Hay otro tipo de residuos que también se hacen. Esta máquina que está aquí se llama una trituradora. Es una moledora, disculpen, es una moledora de troncos. Entonces, cuando el cliente quiere sembrar zacate, uno puede pasar esta máquina en el tronco y esta máquina lo que hace es que muele las raíces, o muele el tronco y las raíces, dejando 25 centímetros por debajo para que el cliente o la persona pueda sembrar ahí otro árbol o poner zacate. Entonces, el subproducto de este proceso es como un aserrín, por decirlo de alguna manera, es más fino, ¿verdad? Y viene completado o viene agregado con tierra y piedritas, ¿verdad? Entonces tenemos ya tres subproductos que son los chips secos de madera, el mulch y los aserrines, ¿verdad? También de cuando se cortan, o las moleduras, ¿verdad? Cuando se empiezan a hacer todos estos trabajos, uno empieza a darse cuenta de la cantidad de residuos que empiezan a generar estas actividades. Entonces, por ejemplo, un camión de 5 toneladas, como este camioncito que está aquí, este camión de 5 toneladas, por un viaje, ¿verdad? Más o menos puede salir operativamente en $100, ¿ok? Más o menos. Eso puede salir un viajecito de traslado de biomasa en el gran área metropolitana. Hablemos desde Cartago hasta Atenas. Entonces, mover ese camioncito en el gran área metropolitana puede andar como en $100. A eso, pues hay que meterle toda la ganancia y los impuestos, pero operativamente por ahí puede andar $100, $120. Eso es lo que va a costar mover un camión de estos. Y el costo por tonelada en un botadero como el de Evi, ¿verdad? Puede ser de $50 por tonelada. Estamos hablando que un camión lleno con 5 toneladas puede costar $250. Entonces, si nosotros le vamos a hacer un trabajo a doña Berta, y doña Berta me dice, bueno, corte este árbol porque voy a hacer la casa o voy a hacer una ampliación de la casa y necesito el espacio, entonces tengo que quitar ese árbol. Entonces, si ese árbol se va todo en un solo camión, ese árbol o ese costo para doña Berta va a ser de $350. O sea, 5 toneladas idas a depositar a Evi más el costo del camión puede que le cueste $350 solo de el tema de traslado y disposición. Ok, otra vez, si alguien tiene alguna duda, con todo gusto me la puede hacer. Entonces, ese camión o botar eso cuesta $350. Más o menos en los trabajos residenciales, un viaje puede andar como por eso. Si multiplicamos $350 por viaje de basura por 22 días que trabajamos al mes, estamos hablando de que nosotros estamos incurriendo en gastos por $7,700. $7,700 que no le quedan a la empresa. Son $7,700 que una parte se van en diésel, en transporte, y otra parte grande se deja en un botadero como Evi. Bueno, hay otros, ¿verdad? Entonces, esos árboles que nosotros trituramos, esos árboles que nosotros molemos, esos árboles se hicieron con nutrientes, esos árboles se hicieron con oxígeno
Esos árboles se hicieron con sustancias y aportaban cosas al ambiente en donde ellos estuvieron. Y nosotros, al removerlo, entonces nosotros estamos agarrando todos esos nutrientes de ese árbol que estaba en la ciudad y los estamos llevando a un botadero y los estamos poniendo en un botadero. Entonces, doña Berta dijo que a ella le gustaba un árbol que estaba por garantías sociales, de garantías sociales hacia Plaza Víquez, que es un árbol muy grande y que en algún momento bota las hojas. Esas hojas, si bien es cierto, una gran cantidad se van por el desagüe, que el desagüe es de cemento, pero hay otra cantidad de esas hojas que caen en los parques o que caen en el suelo, y esas hojas hacen coberturas, y esas hojas que ya tal vez para el árbol no eran necesarias en esa época o en esa parte, esas hojas enriquecen el suelo, hacen una cobertura, retienen agua y mantienen vivos los microorganismos en el suelo. Si nosotros nos llevamos toda esa basura, entre comillas, para EVI, nosotros estamos quitando del suelo nutrientes que antes caían ahí por los árboles, que los árboles devolvían al suelo. Nosotros estamos quitando cobertura y nosotros estamos haciendo que el agua se lleve la capa superficial del suelo. Entonces, lo que estamos teniendo son ciudades con suelos poco estériles, muy estériles, o sea, muy poco, ¿cómo se dice? Sí, con suelos estériles o poco fértiles es la palabra. ¿Por qué? Porque cada vez estamos agarrando todos los nutrientes de las plantas y los estamos yendo a botar a un lugar en donde se van a revolver con plásticos, se van a revolver con desechos de la construcción, se van a revolver con desechos de muchas otras industrias, pero ahí no hacen nada, más bien aumentan la cantidad de gases de efecto invernadero y la producción de dióxido de carbono al descomponerse en conjunto con todas esas otras con todos esos otros desechos. Entonces, no solamente estamos dejando los suelos poco fértiles de las ciudades, sino que los estamos llevando a un lugar en donde no se aprovechan, más bien producen más contaminación, ¿verdad? Otro riesgo es que las personas en las ciudades no tienen espacio en las casas. Todas las casas cada vez se hacen más pequeñitas, entonces cuando se hace una remoción de un árbol, todos esos árboles, todas esas ramas quedan apiladas en la calle, porque las personas no tienen cómo tratar eso y las recolecciones municipales no están diseñadas o pensadas para la recolección de ramas. Entonces es común pasar por algunos barrios y ver esto: acumulación de ramas, acumulación de árboles cortados, porque las personas los cortan y los dejan allá afuera para que la municipalidad se los lleve, y eso incurre en gastos y al final se los va a llevar otra vez para un botadero, en su mayoría. Entonces, como solución a eso, en las actividades de arboricultura, nosotros lo que hemos empezado a hacer es invertir este dinero, ¿verdad?, que se iba a meter en un botadero, que se iba a llevar en viajes, en diésel para llevarlo a otro lugar. Eso igual se va a pagar, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de producir abono orgánico con todos estos desechos. ¿Por qué? Porque la industria así lo genera demasiada materia. Entonces, una de las formas de producir este abono orgánico es esta. Nosotros estamos tratando de nosotros alquilamos un espacio en el cual nosotros apilamos toda la materia que nosotros vamos llevando. Entonces, hay dos tipos de materia
que nosotros llevábamos. Vean que ahí hay dos productos. Entonces, los chips de madera, como tienen poca cantidad de agua, tienen un proceso de descomposición y tienen alto contenido de lignina, que es con lo que se hace la madera. Entonces ellos tienen un proceso de descomposición más lento. Por otra parte, el mulch viene muy cargado de hojas. En las hojas hay un montón de nutrientes, ¿verdad?, que quedaron ahí atrapados en las hojas y que se trituraron, aparte del agua que estaban en las mismas hojas y en las ramas. Entonces, si nosotros tapamos esas hojas, si nosotros cubrimos esas hojas y si nosotros adicionamos a ese mulch microorganismos eficientes, ¿verdad?, que son bacterias, lactobacilos, que son hongos descomponedores. Entonces, si nosotros agregamos todos esos microorganismos a esa mezcla y la tapamos, esa mezcla sube de temperatura, pero es increíble. Ustedes no creerían lo que calienta eso. Y ese proceso empieza a descomponer más rápidamente toda esa biomasa, convirtiéndola en un abono orgánico de muy alta calidad, porque está lleno de todos los nutrientes que tenían las hojas. Y también tiene los microorganismos eficientes, que son los que descomponen toda la materia orgánica. Y una de las cualidades de los microorganismos eficientes es que los microorganismos eficientes hacen más solubles los nutrientes para las plantas. Entonces, no solamente estamos dándole no solamente estamos dando una medida, ¿verdad?, de reuso a un problema. No solamente estamos solucionando un problema que era llevar toda esa materia orgánica que lleva nutrientes y que lleva todo, y ya no la estamos revolviendo con bolsas plásticas, con residuos de otras industrias, sino que ya la estamos tratando, y eso mismo nosotros lo estamos reincorporando a los procesos de arboricultura. ¿Y eso en qué nos sirve? Bueno, en que todos esos nutrientes que nosotros quitamos alguna vez de la ciudad, los estamos procesando de la manera más parecida a lo que naturalmente pudiese hacerse, y los estamos reincorporando de nuevo a la ciudad, evitando que los suelos se vuelvan poco fértiles, la erosión, ¿verdad?, y dejando toda esa materia orgánica en los suelos urbanos, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo notan, si ustedes se fijan, son muchos los aportes a la hora de tratar de generar una revalorización de los residuos. Si bien es cierto, son gastos, todos esos son gastos, porque los compañeros tienen que ir a trabajar ahí, se tienen que sacar días de la operación para ir a hacer esto, pero se compensa porque esos gastos siempre se hubiese tenido que hacer si se hubieran ido a dejar a un botadero. Y lo ideal o lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratar de integrar estos residuos a procesos como cadenas de valor para nuestra empresa. Entonces, ¿cuál es uno de los principales problemas que ya dijimos en las ciudades con los suelos? Que los suelos son pobres, y muchas veces muchos árboles pueden tener una segunda oportunidad solamente con enriquecer el suelo. Entonces, muchos de los procesos que los ingenieros de la empresa recomiendan en algunas ocasiones es enriquecer el suelo con abonos orgánicos. En este caso, Juan Carlos está dándole la dirección a mis dos compañeros
para que ellos con esta herramienta que se llama una pala de aire descompacten el suelo. Al descompactar el suelo, ¿verdad?, quedan las raíces más pequeñitas, más liberadas, con más posibilidad de oxigenarse y se le agrega abono orgánico, ¿verdad? Se quita el zacate porque el zacate compite con los nutrientes del árbol, se le pone abono orgánico, ¿verdad? Como aquí, mis dos compañeros. Un compañero está pasando la pala de aire para descompactar el suelo y este otro muchacho lo que está haciendo es agregando abono orgánico del que nosotros hicimos. Entonces, una muerte de un árbol en otro lugar puede ayudar a otro árbol en la ciudad. Y también nos ayuda a que toda esta biomasa, a que toda esta materia orgánica no se vaya de la ciudad, no vaya a dar a un botadero y que ahí sea inservible y que produzca un montón de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Aparte de eso, aquí este compañero puso aquí abajo abono orgánico hecho mediante un proceso de compostaje, ¿verdad? Entonces, este compañero puso aquí abajo abono orgánico, lo enriqueció con un poquito de abono nitrogenado y encima lo tapó con chips de madera. Entonces, ¿qué es lo que hacen los chips de madera? Los chips de madera lo que hacen es que simulan las coberturas que podrían darse de manera natural en un bosque. Cuando nosotros vamos a caminar a un bosque, el bosque está todo tapadito por hojas y por ramitas. Y debajo de esas hojitas y debajo de esas ramitas hay un montón de microorganismos que están descomponiendo todas esas ramas y que están descomponiendo todo ese material orgánico. Aparte de los hongos, también hay insectos, que esos insectos descomponen y hay otros animales que comen esos insectos. Entonces hay cadenas, ¿verdad?, simbióticas que están relacionadas con las coberturas del suelo. En este caso, todos estos pelitos blancos son hongos, que estos hongos se les hace imposible hacer la fotosíntesis. Ellos no pueden fotosintetizar, entonces no pueden hacer su propio alimento, porque en su naturaleza no está. Pero ellos tienen la facilidad de que ellos pueden simplificar y sintetizar los residuos. Entonces, todos estos honguitos se llaman micelios y estos micelios se pegan en la raíz de los árboles y ellos absorben los nutrientes del medio y los incorporan a la raíz del árbol. Y el árbol, a cambio de esos nutrientes, en una excitación de la raíz, les regala azúcares. Entonces generan simbiosis también entre un hongo y las raíces más pequeñitas de los árboles. Entonces, estas coberturas lo que hacen es que simulan las coberturas de un bosque, pero no solo de hojas. ¿Por qué? Porque no sé por qué, en qué momento nos educaron para creer que las hojas de los árboles son basura. Entonces, siempre o algunas ocasiones que yo voy, casi siempre que yo voy a una casa a hacer una evaluación de un trabajo, la gente dice, es que quiero cortar ese árbol porque bota mucha basura. No, el árbol no bota basura. El árbol lo que hace es que devuelve al suelo los nutrientes que él cogió del suelo para que después se los vuelva a utilizar. Entonces las hojas no son basura. En este caso, los chips de madera lo que hacen es que generan microambientes a nivel de suelo para poder generar este tipo de simbiosis. Entonces, esto es más o menos lo que nosotros hacemos en cadenas de valor y revalorización de los residuos orgánicos con la empresa.
De aquí la importancia de que cada vez que ustedes puedan, consuman en sus casas, o si ustedes tienen la oportunidad, si ustedes son en alguna medida tomadores de decisiones, consuman productos que están siendo hechos con materia orgánica, porque eso promueve que esta materia orgánica no vaya a dar a estos lugares, sino que por el contrario se quede en los suelos urbanos y enriquezcan nuestros suelos urbanos. Agradecemos al señor Jason Arce Oviedo por esta información. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Fundepredi UNED. Suscríbete a nuestro canal para más consejos. Aún tenemos una oportunidad de salvar nuestro planeta.